Federico Denis, del Instituto Nacional de la Música, estuvo en Concepción del Uruguay y aproveché para hablar con él sobre el trabajo y las funciones que realizan desde este organismo. Bueno, el INAMU es el Instituto Nacional de la Música, que vendría a ser el equivalente al Instituto de Teatro para los teatreros o al del cine, lo que sería el INCA para las artes audiovisuales, ¿no? Es un instituto específico para la actividad musical, puntualmente para los músicos, ¿no? Y también las actividades que rodean a la música. Esto sería una casa de música, ¿no? Una actividad educativa respecto de la música, pero haciendo foco en los músicos, en las necesidades de los músicos del país, en fomentar a los músicos a través de algún dinero, de algún vale de producción, colaborar, digamos, con el proceso creativo de cada uno. ¿Sí? A cada uno de nosotros como músicos tenemos ciertas ideas, ciertas tendencias, ciertos géneros en los cuales nos aglutinamos y vamos para adelante. La idea del INAMU es tratar de fomentar a los músicos de todos los géneros y en la diversidad de lo que es Argentina para que puedan avanzar en el ejercicio de la libertad artística. Muchas veces, cuando no tenemos dinero, que en general no lo tenemos los músicos, tenemos que hacer cosas que no nos gustan o tratar de, a través de alguna canción, generar dinero para poder seguir con otras cosas que queremos hacer en realidad. Y un poco la idea del INAMU al plantear esto es que el ejercicio de la libertad artística se vea mejorado en función de una ayuda que un ente público, no estatal, pero de alguna manera el Estado, por primera vez en la historia, fomenta a los músicos o a muchos músicos directamente para que puedan seguir adelante con su carrera. El INAMU tiene un montón de actividades, esto sería el fomento directo, la forma en que a veces necesitamos un dinero para poder grabar un disco o para poder hacer un videoclip o para hacer una gira, etcétera. También hay fomento indirecto a través de pasajes con descuento en algunas empresas que podemos hacer convenios. Digo, todas estas cosas, o el circuito estable de música en vivo, que serían lugares que ya programan música en vivo, que mejoren las condiciones desde la mirada de los músicos, ¿no? El INAMU haciendo convenios con espacios privados por ahí que ya tienen música en vivo, para que una parte del capital que se recauda o que se mueve esa noche, que se mueve mucho dinero, porque cuando uno empieza a pensar dice, bueno, pero acá hay gráfica, hay publicidad, hay un alquiler de un sonido o la compra de un sonido, fletes, hay un montón de movimientos, ¿no? Las casas de música, porque nosotros tenemos que comprar instrumentos, tenemos que arreglar nuestros instrumentos, los tenemos que poner a tono. Digo, después pasa, se cobra Sadaic, hay un montón de movida económica atrás de un recital. Y muchas veces los músicos quedamos afuera de ese reparto a la salida del recital sería, ¿no? A veces con deudas, incluso por el ejercicio de la libertad artística. Un poco la idea del INAMU es que esos espacios, los que firmen convenio con el INAMU, que se llama Circuito Estable de Música en Vivo, esto, otorguen por lo menos el 70% de la recaudación de la puerta a los músicos o un monto ya estipulado previamente, que se suele llamar cash, es un cachet, se suele llamar, es un dinero que ya está acordado antes. Pero digo, eso también puede ser parte del circuito estable de música en vivo y, bueno, que haya mejores condiciones en las cuales haya un desfibrilador en el lugar por si alguien tiene un problema de salud, alguien del público o algún músico, mejores condiciones de electricidad en el lugar para que no haya también problemas que vimos que hubo lamentablemente muchas veces en muchos lugares. Y bueno, con también el agregado de que a los músicos no se les pueda cobrar nada en concepto de alquiler de sonido, ni de alquiler del lugar, ni de ningún tipo de alquiler. Esto sería un pequeño favorecimiento de nuestras condiciones, tratando de emparejar la situación en la Argentina, que es un país muy grande y muy diverso, ¿no? Después se está trabajando con las universidades, en el circuito universitario de música independiente, que sería también unos espacios de música en vivo, siempre desde la mirada de los músicos, ¿no? Las universidades generando espacios de música en vivo para que los músicos podamos ir a hacer público, con entrada gratuita. Lo programan las universidades, nosotros como músicos vamos a tener en la página web del INAMU, que si no están registrados, regístrense, es gratis, es un registro que se puede hacer directamente online, digamos en línea, en 5 minutos, uno entra, deja algunos datos porque para nosotros es fundamental también tener un mapeo de lo que pasa en Argentina como instituto de fomento.
nosotros nos encontramos con que no hay datos específicos de cuántos músicos hay en Argentina, más allá de los que son muy conocidos, ¿no? Cuántos además son docentes, cuántos además estudiaron académicamente, cuántos no, cuántos saben lo que es SADAIC, ADIC, APIF, saben lo que son sus derechos, los derechos que tenemos los músicos que se fueron ganando durante muchos años y a partir del trabajo de muchos músicos. Digo, bueno, la agenda de género que nos parece fundamental en este momento de la historia también, que así como decimos que los músicos de cada lugar se organicen, se asocien, discutan sus cosas y planteen, por ejemplo, al INAMU o por ejemplo a los gobiernos municipales o provinciales, cómo mejorar su situación, también, bueno, en un contexto que lógicamente está en todas las agendas, una agenda de género es fundamental que las mujeres que se dedican a la música también planteen cuáles son sus situaciones, cuáles son sus problemas y cómo poder arribar a mejoras que van a ser mejoras para toda la sociedad, digo, más allá de para las mujeres. En ese contexto nosotros lo que estamos haciendo, te cuento algunas de las cosas que hacemos son esas, hay otras cosas, la página es www.inamu.musica.ar. Entran a la página web, se pueden registrar en el registro de músicos, los que no son músicos pero forman parte de la actividad como periodistas especializados, casas de música, espacios de enseñanza, espacios de música en vivo, todo lo que tenga que ver con la música, como lo que rodea a la música, se pueden registrar también en ese registro para en un momento tener un mapeo, decir, bueno, en Concepción del Uruguay que hay esta casa de música, hay esta gente que se especializa en esto, hay especialistas en derechos intelectuales, los músicos registrados son estos, ¿no? Y empezar a fomentar mejor, digamos, lo que estamos tratando de hacer hace ya 4 años y cuesta, ¿no? Para registrarse, yendo a los músicos en particular, hay que tener cierta antigüedad, hay que ser compositor de letra y música. ¿Cuáles son los requisitos más o menos? Nosotros partimos de una declaración que es para el arte en general, que es aquel que se siente artista, para nosotros lo es. No hay ningún examen, no hay ningún pedido mínimo. Obviamente que como manejamos de alguna manera fondos del Estado, sí, cada dato que se sube se cruza con el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, un nombre y un número de documento, y una actividad y un domicilio, ¿no? Y después, bueno, obviamente todo lo que se pueda sumar en cuanto a si estudié en tal lado hasta tal momento, o si hice un estudio particular o no, prefiero no estudiar porque el arte para mí es, no sé, no estudiar y es solamente de construcción, sin construcción, digo, cada uno sabrá cómo. De manera que es un registro sencillo, está abierto para todos los músicos que se consideren músicos. Proponiendo, planteando y defendiendo derechos, como en el caso de esta modificación de la ley de propiedad intelectual, bueno, que hay un proyecto ahí, comentame cómo están trabajando con eso. Eso lo está llevando adelante la FAMI. Bueno, acá está Cristian Riquelme, digamos Toto, Armando, se lo conoce de muchas maneras. Él está encabezando con toda su gente, que son muchos músicos que se aglutinan y de alguna manera se ponen de acuerdo para tomar estas decisiones, ¿no? De decir, che, miren, nos vamos a quedar sin esto. Obviamente como músico no estoy de acuerdo con la reforma de una ley de derechos intelectuales que, como decía antes, a veces quizás nos cuesta mucho a los músicos saber cuáles son nuestros derechos, ¿no? Para poder defenderlos. Nosotros tenemos un manual que es el número 1 que tiene que ver con derechos intelectuales, que habla específicamente de eso, lo entregamos de manera gratuita para los que no pudieron ir nunca a una reunión o a una charla del INAMU o no se pueden acercar porque les queda lejos y sabemos que es así. En esta primera etapa está todavía en concreción, manejamos pocos fondos. Entonces, ¿qué hicimos? En la misma página web que dije antes, inamu.musica.ar, se pueden descargar manuales que son de distribución gratuita en papel y que se pueden descargar en PDF de la página y leer cuáles son los derechos, en el manual número 1, cuáles son los derechos que tenemos los músicos, porque a veces cuando nosotros no sabemos tampoco cuáles son los derechos que nos asisten, es más fácil que alguien o algunas personas o algún grupo de gente venga por esos derechos porque nosotros no sabemos defendernos, porque no sabemos que lo tenemos. Entonces, parece que son 2 pasos. Averiguar sobre nuestros derechos, juntarnos con otros músicos. Yo sé que es difícil, somos difíciles los músicos, somos muchachitos bravos, digamos, quizás por eso de tener que hacer un ejercicio de la libertad artística sin fondos y muchas veces con muchas complicaciones. Tendemos muchas veces al individualismo, digo. Bueno, nosotros
creemos que no hay respuestas individuales para los problemas colectivos. Es decir, si tenemos un problema todos los músicos, tenemos que tratar de juntarnos entre todos los músicos, dejar las diferencias de lado, tratar de plantearnos seriamente qué es lo que tenemos que resolverlo y después volveremos a no hablarnos o a decir, pero este no me gusta o este no me gusta. Pero en el ejercicio de la libertad y del derecho, a mí me parece que no debería haber concesión. Después, lo otro lo vamos conversando.